El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vamos a ir en oración, hermanos. Padre Todopoderoso que estás en los cielos, Señor mi Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor mío, un día más por tener este gran privilegio que tú has puesto en nuestras manos, Señor, el poder tenerla y escucharla, Señor mío, poder discernirla, Señor. Gracias por tu maravilloso Espíritu Santo, Señor, que tú nos das, Señor mío, y nos das a entender y nos guías, Señor mío, para agradarte y glorificar tu nombre, mi Señor. Ruego asimismo, Señor mío, tú has puesto este mensaje en el corazón de mi hermano, Señor, sé con él, Señor, fortalécele, Señor mío, dale sabiduría en todo espíritu tuyo, Padre, y así, Señor mío, a nosotros también danos ese corazón entendido, Señor, quita cualquier distracción de nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, purifícanos en tu preciosa sangre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido y te ruego, amén y amén. Amén. Hermanito. Bien, hermanos, vamos a leer nuevamente el versículo, ya que están así todavía con el versículo, para que lo tengan de memoria el versículo. Creo que es un versículo muy corto para que se les pueda quedar de memoria. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, en este mediodía. Te damos las gracias porque tú nos permites, Señor, venir, Señor, a escuchar tu voz, Señor. Háblanos, Padre. Primeramente te pido, Señor, que tú me uses, Señor. Quita, Señor, de en medio el hombre, Señor, y que seas tú hablando, Señor, en esta mañana, Señor. Prepara los corazones. También te pido, Señor, por el pastor, Señor, que está, Señor, en su casa descansando. Te pido, Señor, que tú le des esa fuerza, Señor, para que él pueda seguir recuperando, Señor. Y ahora, Padre, toma el control, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, bien, esta mañana, este mediodía, bueno, es mañana todavía, vamos a traer, tenemos el tema que es, nuestro versículo dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vamos a ver, es algo interesante. Lo que vamos a ver ahora es qué es lo que la persona va a vencer y que va a heredar, y que tiene que y qué cosas. Y vemos que dice: yo seré su Dios y él será mi hijo. En esta mañana el tema que vamos a tocar es nuestra esperanza en el cielo. Eso va a ser el tema que vamos a aprender en esta mañana: nuestra esperanza en el cielo. Y vamos a ver antes de empezar, vamos a tener como una manera de introducción al mensaje. Yo sé que necesitamos saber a dónde queremos llegar. Vemos que nuestro tema dice nuestra esperanza en el cielo. Y algo interesante que vamos a tomar, bueno, le vuelvo a repetir como manera de introducción, que algo tanto como el cielo como en el infierno son ignorados por el mundo de hoy. Si ciertamente cuando vamos y nos damos cuenta y vamos y testificamos, bueno, lo hacemos como iglesia el día sábado, la gente ignora lo que es el cielo y el infierno. Cuando se habla del cielo y el infierno, y ellos lo pasan desapercibido. Ellos dicen: no, yo creo que ni existe.
Y eso es lo primero que podemos percibir. Y para nosotros dice que es imprudente que los cristianos afirmen tener conocimiento. O sea, es imprudente para la gente cuando uno habla y no, la gente no le da importancia. Dice que afirmen tener conocimiento de los muebles del cielo o de la temperatura del infierno. Si nos hemos puesto a pensar, se nos habla de un cielo, se nos habla de un infierno, pero ¿cómo podemos nosotros saber? No nos podemos imaginar la gran temperatura que hay, que va a haber en el infierno. Pero también podemos ver las cosas que hay en el cielo. Entonces vamos a ver a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice una cantidad sorprendente de las verdades de nuestro futuro. ¿Cuál futuro? Nuestro futuro hogar. Y vemos que las Escrituras hablan más del cielo que del infierno. Y vemos, lo vamos a ver como en manera de introducción para poder llegar al tema donde vamos a ver en esta mañana. Cuando hablamos del cielo, bueno, a través de la Biblia vamos a comprobar ahora, en esta mañana vamos a comprobar de qué cielo estamos hablando. Y siempre tienen que recordar que hay 3 cielos. ¿Y cuál de esos 3 cielos vamos a hablar en esta mañana? Lo vamos a ver con la Biblia para poder ver y que nos asegure de qué cielo estamos hablando. Y vamos a ver, vamos a Jeremías 4:25. Yo creo que son más rápidos que yo porque no, apenas que... ¿Ya todo lo tienen? Espero que sea la palabra de Dios la que vamos a leer en esta mañana. Les dije Jeremías 4:25, dice, miré y no había hombre en todas las aves del cielo y no habían oído. Entonces vemos, se habían ido. Entonces vemos, en este pasaje podemos ver que dice, ¿dónde? Y mire, no había hombre y dice, y todas las aves del cielo se habían ido. Entonces vemos el primer cielo, que es, si aquí vemos que es el de las aves. Y recuérdense que cuando dice el primer cielo es donde es el hogar de las aves. Las aves no pueden ir muy lejos. Siempre se mantienen en los árboles. No pueden ir tan lejos, no pueden volar tan lejos, pero ahí es el hogar de ellos. Y es lo que nosotros alcanzamos ver y podemos comprobar nosotros. Y no hay duda para nosotros. Podemos ver las aves de los cielos, los animales,
Y ahí podemos ver el primer cielo, lo que nosotros alcanzamos a ver y percibir. Les voy a llevar a otro versículo para que podamos ver Mateo 8:20. Recuérdese que esta es una introducción para poder entender y llegar al mensaje, solo porque si empezaría directamente con el mensaje no tendríamos idea de qué es lo que estamos hablando, pero espero que con estos versículos podemos ver. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y aquí podemos comprobar exactamente el cielo, el hogar de las aves, de los animales. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Entonces vemos el primer cielo. El segundo cielo lo vamos a ver en Génesis 22:17. Vayamos a Génesis 22:17. La palabra del Señor nos dice en Génesis 22:17, ¿ya lo tienen? Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En la primera parte podemos ver, dice, y te bendeciré, dice, y tu descendencia, dice, como las estrellas del cielo. ¿Y a dónde nos lleva? Al cielo donde están las estrellas. El segundo cielo. El primer cielo es lo que podemos ver en cuanto a las aves. El segundo cielo dice donde las estrellas están. Y algo que podemos nosotros, vamos a afirmar bien el segundo cielo. Vamos a Salmos 19:1. Vamos a comprobar con la Biblia. Salmos. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces vemos que el segundo cielo es el hogar del sol y las estrellas. Y nos va llevando a un camino, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el segundo cielo. ¿Y cómo es que vamos ascendiendo? Y sin lugar a duda podemos en el conocimiento humano. Y comienza este conocimiento del segundo cielo, y es un dato que otros lo pueden comprobar si es que no esté seguro, pero dice: comienza con la órbita rusa en el 1961. Dice: comienza y culmina con los estadounidenses en el 1969. El hombre por primera vez, dice, a través de una nave espacial descubre el segundo cielo.
Y por eso es de que podemos ver que es el segundo cielo, que apenas el humano ha podido descubrir. Entonces no hay manera de seguir comprobando más allá. Ahora los voy a llevar a, ya quedamos que es el segundo cielo, que es donde está el sol, las estrellas, y que el humano ha podido descubrir. No han podido descubrir más allá. No hay aparatos que puedan descubrir. Según esto es lo que tenemos, bueno, los que han ido a la escuela, yo creo que tienen un mejor conocimiento en eso, que fueron los estadounidenses que pudieron tener el desarrollo de la primera nave espacial. Vamos a 2 de Corintios 12:2. Segunda de Corintios 12:2, ¿lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ve cómo la palabra de Dios nos va ascendiendo. Y entonces entramos a nuestro tema que tenemos. Lo hice de manera de introducción y espero que haya quedado claro. El primer cielo, el hogar de las aves. El segundo cielo, el sol y las estrellas. Y algo interesante que vamos a poder ver es el tercer cielo. Entonces vemos aquí en Corintios, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y cuán interesante es cuando nosotros vamos a compartir. Y sabe, hay un versículo que no sé, siempre lo compartimos. Y vamos a ir a Juan 14. Juan 14, yo creo que cuando mencionamos esos versículos se nos viene a la memoria lo que nos dice la palabra de Dios. Y vemos que ahora vemos en San Juan 14, 1, vamos a leer del 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas, dice, moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahora bien, podemos ver que se nos hace una promesa de un hogar, de un lugar donde vamos a llegar. Espero que en esta mañana, si alguien no tiene el conocimiento de cómo poder llegar a ese tercer cielo, lo vamos a ver
a través de la palabra de Dios. Y es cuán interesante. Vamos a regresar a nuestro pasaje donde empezamos, y vamos a empezar. Lo hice como manera de introducción. Espero que les haya quedado claro de qué cielo vamos a hablar en esta mañana. Y vamos a Apocalipsis, donde empezamos, y ahí vamos a empezar con el primer punto que vamos a poder ver. Y vamos a empezar leyendo Apocalipsis 21:1. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. A esto nos lleva nuestra esperanza en el cielo. Y vemos que es el tercer cielo. Vemos que cuando leímos anteriormente, sí, vi un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. El apóstol Juan aquí confirma, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad. Y vemos que en el versículo que tenemos, vamos a verlo de esta manera. La primera palabra que aparece es el que venciere. Normalmente cuando nosotros vemos que alguien que va a vencer, si pusiéramos dos boxeadores, uno de alta estatura y uno más bajo, ¿a quién apoyaríamos? No vamos a apoyar el más bajo, tenemos que apoyar el que es más fuerte. Porque de la otra forma, tendríamos que poner nuestra confianza en el que está más alto, tiene más cuerpo. Dice: el que venciere. Y en esta palabra podemos ver nosotros, y vamos a ir a primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 4 y 5. Y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí encontramos a alguien que ha vencido. Y ahí tenemos que buscar, por eso que vimos en el ejemplo de que tenemos que buscar alguien que ha vencido.
Vemos que nuestro Señor Jesucristo, después de que Él resucitó, en Mateo 28 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ve cuán interesante es buscar a uno que ha vencido, uno que no hay forma de dudar. Vemos que la altura, el cuerpo que tiene, no hay forma de dudar. Nuestro Señor Jesucristo, Él ha vencido. Entonces vemos, y ahí mismo podemos ver ahí mismo en Apocalipsis, vamos a ver en el capítulo 2, el verso 7. Algo que nos habla la palabra de Dios, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y aquí podemos ver al que venciere. Entonces vamos a buscar al que vence, al que ha vencido al mundo, ha vencido a la muerte, y Él es Jesucristo. Entonces dice: el que venciere. Ya vemos, para poder entrar a esta esperanza que es el tercer cielo, tenemos que buscar a alguien que ha vencido. Si solo nos ponemos a pensar, el primer cielo, hay muchos medios de transporte. En el segundo cielo, imposible que los aviones vuelen a cierta distancia. Y aún podemos ver si las nubes no están muy lejos de la tierra. Entonces, no hay algo que podemos ir. Y si nos ponemos a pensar, el tercer cielo, la morada de Dios, podemos llegar, dice, el que venciere, el que no tiene límite para poder ir allá. Y eso lo ha sido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya tenemos quién nos puede llevar. Es el Señor Jesucristo. Dice que Él traspasa los cielos, de estos cielos que los hombres no pueden traspasar. El segundo cielo, Él lo traspasó. Y Él vive allá. Entonces, el que venciere, buscamos un vencedor. Y si vamos gracias hermano, vamos a la siguiente palabra, nuestro punto 2, que es lo que nos dice. Ya vimos el que venciere, buscamos uno que ha vencido. Y dice, la siguiente palabra es heredará. ¿Cuántos de nosotros, creo que la mayoría, espera una herencia de los padres? Dice, me van a dejar, aunque sea lo último que hay, pero espera. Pero en este punto dice, cuando nosotros pensamos así, para que entendamos es eso. Pero esta herencia es una herencia espiritual, la que nosotros
vamos a tener. Bueno, sería la palabra ya tenemos. Vamos a tener para los que no lo tienen. Pero para los que ya lo tenemos esa seguridad, porque tenemos al que vence y tenemos al que nos va a dar la herencia, nos da la herencia. Y para eso vamos a ir a 1 de Pedro 1:4. Dice, bueno, vamos a leer del 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, dice, para vosotros. Hay una herencia para cada uno en el tercer cielo. Y vamos avanzando, dice una herencia, y vemos que es una herencia espiritual. Ahora, vamos a ver Mateo 25:23. Mateo 25:23, ¿lo tienen? Dice, su Señor, sí es, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Una herencia. Cuando alguien recibe algo, le dice que es bienvenido, puede tomar lo que se le ha prometido. Entonces vemos que es una herencia espiritual y dice, entra en el gozo, dice, de tu Señor. ¿Y eso dónde es? En el tercer cielo. Y vamos a ir a Romanos 8:16. Ocho, 16, 17. Dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y algo que cuando nos da a entender que glorificados es, bueno, si todos sabemos que este cuerpo un día va a ser glorificado, este cuerpo no va a entrar en el cielo, va a ser un cuerpo glorificado. Y vemos, dice que algo interesante que pudimos notar, dice, y si hijos herederos, alguien que hereda, tiene que ser un hijo. No puede heredar a alguien que no sea su hijo.
Y ahí vamos entendiendo quiénes son los que van a recibir esa herencia. Los hijos. Y algo interesante que podemos ver son los hijos de Dios. Los únicos que van a recibir. Entonces, si alguien que es hijo, por lo regular, si alguien es hijo, pues tiene que tener un padre para que le herede. No hay hijo que no tenga un padre, tiene que tener un padre. Y esto vemos, bueno, a través de la palabra de Dios vamos viendo el que venciere y el que hereda. Vamos al siguiente punto, que es el que tiene un padre. Ya lo acabamos de leer, pero vamos a ir a una cita que nos en 1 Juan 3. Uno, dos. ¿Ya lo tienen? Dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces vemos aquí, a través de la palabra de Dios, para recibir una herencia, tiene que ser hijo y tiene que tener un padre. Y aquí vemos que tiene que ser llamado hijo de Dios para obtener esa herencia. Si no es llamado hijo de Dios, no va a obtener esa herencia espiritual. Y todo esto vamos viendo la herencia que vemos, que es el tercer cielo, que estamos viendo, nuestra esperanza. Y vamos a ver, vemos que tiene un padre. Nos dice el versículo que tenemos de lo que estamos aprendiendo. Y si regresamos ahí en Apocalipsis, no, vamos a ir a Juan. Ya vimos que tiene que tener un padre. Ahora dice el que es hijo. Vamos a ver en Juan 3. Juan 3, de 3 al 7, vamos a leer. Dice, nos respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vemos que el reino de Dios es el tercer cielo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros acá estamos seguros de haber nacido de nuevo? Y esta es la seguridad que debemos de tener. Y si alguien no tiene esa seguridad, hoy es el día que puede tener esa seguridad. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ya hemos nacido una vez en carne. Para poder llegar a tener esa esperanza en el cielo, debemos de nacer espiritualmente. ¿Y es cuando? Hoy es el día. Y gloria al Señor por los que ya lo tenemos. No tenemos ninguna duda. Vamos a estar un día con Él. Algo que dice que no se ha manifestado, pero va a haber un día donde lo vamos a poder y ver tal y como es. Poder hacer las preguntas que ahora nos hacemos. Pero gloria al Señor, que podemos ver a través de la palabra de Dios, nos da que tiene que ser un hijo de Dios. De lo contrario, no va a llegar. Vamos a Santiago 1:18. ¿Ya lo tienen? Dice, y el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La voluntad del Señor es de que todos procedan al arrepentimiento, que todos tengan el nuevo nacimiento espiritual. Dice, no es por nosotros, nada podemos hacer nosotros. La voluntad del Señor es, dice, que nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo es que nacemos nosotros de nuevo? Lo aprendemos de la palabra de Dios. Lo hemos leído, Dios nos ha hablado que tenemos que hacer. Pero si hay alguien en esta mañana que dice, yo quisiera ir, quisiera tener esa esperanza en el cielo, pero no lo tengo. Hoy es el día que lo puede tener. Si alguien dijera, yo quiero que me enseñen, yo no estoy seguro de tener ese lugar, esa herencia, de tener un padre, pero tiene que ser hijo. Y entonces vemos y vamos a el versículo muy conocido, Juan 1:12. Versículos que hasta de memoria muchos ya se lo saben. ¿Cómo es que puede uno hacer? Bueno, ya llegamos al punto final, que el que es hijo, ¿cómo se llega a ser un hijo de Dios? Tiene que nacer de nuevo. La palabra de Dios dice que no naciere del agua y del espíritu. Y aquí vemos en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Algo interesante en esta mañana, si alguien no está seguro, hoy es el día que puede recibir a Cristo. No es mañana, no es de aquí a... Muchos dicen, es que no estoy preparado. No, hoy es el día que se puede preparar, nacer de nuevo. ¿Cómo lo va a hacer? Dice, recibiendo a Cristo. Como dijo Nicodemo, en el pasaje que leímos, ¿cómo acaso puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, es un nacimiento espiritual. Vamos a leer el 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí vemos que es espiritualmente. En esta mañana, cada uno de nosotros se puede hacer una pregunta. ¿Estaré esperando? Regresemos a nuestro pasaje en Apocalipsis. Y vemos que la palabra de Dios nos da a nuestra esperanza. Dice, ya vimos el versículo que dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vemos claramente con la Biblia, nos ha hecho entender cómo es que podemos esperar esta esperanza. Algo que podemos ver que dice, vamos a leer el verso 4 de Apocalipsis. Dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, que las primeras cosas pasaron. Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué tiene que suceder? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. De otra forma, no va a suceder. Si en esta mañana alguien no está seguro de tener esa esperanza en el cielo, hoy lo puede hacer. De lo contrario, vamos a terminar con el versículo el 8. Dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor no quiere que nadie se pierda. Dice, más que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios nos habla claramente que el que venciere heredará, tiene que tener un padre, tiene que ser hijo. Si en esta mañana alguien no tiene la seguridad al 100%, hoy lo puede hacer.
y el que venciere tiene que ser hijo de Dios. Nadie puede vencer a nadie más si no está el poderoso con él. Está en él. Por eso es de que vemos que ¿dónde es que está Cristo? Vamos a terminar con este versículo y vamos a ir a Filipenses. Filipenses 3:20. El 3:20, ¿ya lo tienen? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Algo interesante que podemos ver al final, si es hijo, digamos al final que podemos ver no solo que la ciudadanía está en los cielos. Saben que cuando alguien nace en cualquier país que sea, lo primero que van y lo van a inscribir. ¿Y qué dicen? Un nuevo ciudadano o una nueva ciudadana. De la misma forma, cada uno de nosotros en esta mañana, si alguien no tiene seguro su ciudadanía en los cielos, hoy lo puede hacer. No es mañana. Las oportunidades llegan en el mismo día, no es para el día siguiente. Yo los invito en esta mañana para que tomen decisiones. Yo estoy seguro, no hay duda de mí, pero ¿qué hay de los familiares? ¿Qué hay de los familiares que no conocen al Señor? Algo que necesitamos pensar es, se han dado cuenta que cómo es que maneja, cómo es que caminan las agujas del reloj. Se escucha clic, clic, clic. Y es un minuto, un segundo para que alguien pueda obtener esta ciudadanía que está en los cielos. Es tiempo para nosotros para que tomemos decisiones. Y si alguien no lo tiene, esta mañana lo puede tener. Aquí hay hermanos que pueden hablarle y pueda decir, yo no tengo esa seguridad, pero hoy quiero saber. Y espero que el Señor nos haya hablado y que pensemos y meditemos cuánta necesidad hay de que nosotros tengamos, no solo nosotros, es para todos. Vamos a ir en oración. El altar está abierto para que puedan tomar uso. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has hablado. Cuánto necesitamos, Señor, de que tu palabra, Señor, sea predicada. Gracias, Señor, por hablarme, Señor.
Yo necesitaba esta palabra primeramente, Señor. Pero te pido, Señor, que cada uno de los hermanos que están aquí en esta mañana, Señor, sé tú con ellos, Señor. Cada petición que hagan, Señor. Y la seguridad, Señor, que tú nos has dado a cada uno, Señor. Te pedimos, Señor, que tú trabajes en cada corazón, Señor. Sabemos que la mayoría está segura de esta salvación, de esta vida eterna, de este cielo. Pero si hay alguien, Señor, que no tiene esa seguridad, en esta mañana puede levantar su mano y con su mano pueda hacer señal que no está seguro que el día que muera iría al cielo. Puede levantar su mano y hacer señal de que necesita ayuda para tener esa seguridad y esa esperanza que está en el cielo. Si no hay nadie, vamos a orar. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por este día, Señor. Un día más que tú nos das, Señor, para poder pensar, Señor, que esta ciudadanía que tú nos has dado y la esperanza que tenemos cada uno pueda ir a más gente, Señor. A nuestros familiares, Señor, pedimos que tú nos uses a cada uno, Señor, para que tu palabra sea expandida a todo el mundo, Señor. Gracias te damos, Señor. Señor, tú conoces, Señor, cada petición que se está haciendo en esta mañana. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a poder hacer lo que tú quieres, Señor. Te damos las gracias. Te pido perdón, Señor, por lo que no pude decir, Señor, pero que, Señor, tú lo añadas, Señor. A través de tu Espíritu Santo, tú hables, Señor, a cada corazón. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.